le damos gracias a Henry, ¿sí? Bueno, Eh, Esteban, muchas gracias. Bienvenidos a todos, todas. Bueno, Nudo de Trébol es un emprendimiento, digamos, que he tenido la idea de lanzar con el motivo de poder presentar un espacio de formación en psicoanálisis, ¿no? Dar cursos, talleres, seminarios eh, y demás. Y también, obviamente, está la apertura para poder realizar este tipo de eventos como son diálogos que tienen que ver con salud mental, ¿no? Creo que lo político y lo psicológico está dentro del ámbito de la salud mental, así que, bueno, se dio la oportunidad y acá estamos. Así que, bueno, Esteban, continúas. Buenas noches con todos los presentes. Nos hemos permitido hacer unos diálogos a manera de una pequeña exposición y luego haremos una ronda de preguntas acerca de qué es lo que entiende la psicología de la política, qué es lo que puede decir un psicólogo de la política. Tenemos aquí un grupo multidisciplinar, muchas visiones de psicología, ¿sí? Con varias formaciones de varios países. Henry Socasi está en Argentina, es psicólogo psicoanalista, maestrante en la Universidad de Buenos Aires. Tenemos la presencia también psicólogo Sergio Carrillo. eh, Él es doctorante, ¿sí? En la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tenemos también la presencia hoy de Freddy Suntasi, es otra visión también de la psicología, ¿sí? Él es psicólogo organizacional, está en la ciudad de Quito. Primero les damos muchas gracias a los presentes. Vamos a dar paso a las intervenciones ahora con Henry Socasi y con su exposición, ¿no? Eh, Respuestas del sujeto ante lo traumático, entre la reacción popular y la violencia ejercida desde el Estado. Buenas noches. Sí. Bueno, Esteban, muchas gracias. Gracias por la presentación, bueno, por ser moderador en este diálogo. Así que comenzamos. Bueno, yo propuse este tema principalmente pensando en el momento en el que cuando hay algo que al sujeto lo incomoda dentro de lo social, cuando hay algo que se presenta como ruptura, como momento de molestia, como momento de incomodidad, como momento de quiebre de un equilibrio que venía más o menos sosteniéndose en lo social, hay algo que el pueblo puede hacer, que los sujetos pueden hacer, que es reaccionar, ¿no? O no, puede que tampoco, puede que reaccionen o no reaccionen, puede que la gente salga a las calles o que no lo haga, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en 2019 en Ecuador tuvimos varias medidas económicas que el gobierno estaba tomando, la gente salió a las calles a protestar, ¿no? Podemos ubicar el mismo fenómeno en Venezuela, en Colombia, en Argentina también, hace un par de años, en Francia hace poco también, que es la protesta popular, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ubicamos la protesta popular, cuando ubicamos las manifestaciones de la gente en las calles, eh, hay varias lecturas sobre eso. Al gobierno no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Porque una protesta es una deslegitimación de esa imagen que puede dar un gobierno, ¿no es cierto? Eh, entonces, a los protestantes, a los manifestantes, a quienes salen a la calle, por lo general se los cataloga de vándalos, de tirapiedras, de personas que salen a romper todo, a dañar paredes y demás, ¿no es cierto? Que es algo que a una parte de la sociedad le incomoda y le molesta y también al gobierno de turno, ¿no? Bien. Entonces, dentro de este proceso, de este movimiento de masas, como lo llamaría Freud, y ahora entramos al texto de Freud que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, podemos ubicar que hay una diferencia entre la masa como organización que es parte del Estado, digamos, como la policía, por ejemplo, o el ejército, y la masa que está aglomerada por un llamamiento popular, digamos, ¿no? La que sale a la calle a protestar. Bien.
Para entender, para poder ubicar, digamos, cómo se produce este fenómeno y cómo la masa puede llegar a ser de cierto modo agresiva y violenta, que es justamente lo que el Estado toma fotos y ubica dentro de la manifestación popular para criminalizarla, ¿no? Entonces hay una razón para que esto suceda, hay una razón para que la gente en la calle lance piedras, golpee, pierda como cierta noción de lo que puede o no llegar a hacer, ¿no? Lo que nos va a decir Freud, ahora les voy a compartir una pequeña presentación, es algo muy interesante con respecto a esto. Bien, Freud nos dice, citando a Le Bon, que cualesquiera que sean los individuos que la componen, hablando de la masa, y por diversos o semejantes que puedan ser, su modo de vida, sus ocupaciones, su carácter o inteligencia, el mero hecho de hallarse transformados en una masa los dota de una especie de alma colectiva. ¿Sí? Le Bon nos va a hablar de un alma colectiva, en virtud de la cual sienten, piensan y actúan de manera enteramente distinta de cómo pensaría, sentiría o actuaría cada uno de ellos en forma aislada. ¿Sí? Entonces, esta alma colectiva que se puede ubicar en la masa, digamos que absorbe o anula aquellas actitudes, pensamientos o raciocinios individuales del sujeto. ¿Sí? Dentro de la masa esto queda anulado. Parece que hay un poco de música por ahí. Gracias. Bueno, nos dice Freud entonces, dentro de la masa el individuo adquiere, por el solo hecho del número, un sentimiento de poder invencible. Entonces aquí juega mucho el número, ¿no? No es lo mismo estar solo que estar rodeado de mucha gente. ¿Qué le permite entregarse a instintos que el estar solo habría sujetado forzosamente? Es decir, que hay una actitud diferente estando en una masa que estando de forma individual, ¿no? Y tendrá tanto menos motivos para controlarse, cuanto que, por ser la masa anónima y por ende irresponsable, desaparece totalmente el sentido de la responsabilidad de continuo a los individuos. Entonces, dentro de la masa también tenemos el anonimato, ¿no? Una persona que, por ejemplo, lanza una bomba molotov tiene la facultad y la posibilidad de perderse en la masa, ¿no es cierto? Hay un anonimato ahí. Y nos dice Freud que hay un parecido con la hipnosis. En ese tiempo Freud abordaba el tema de la hipnosis para trabajar con pacientes, ¿no? Que luego, bueno, luego la descarta, eso ya lo sabemos. Entonces nos dice que la personalidad consciente ha desaparecido por completo. La voluntad y el discernimiento quedan abolidos. Entonces hay algo de la voluntad y el discernimiento que quedan abolidos cuando el sujeto está dentro de la masa y dentro de la protesta, ¿no? Sentimientos y pensamientos se orientan en la dirección que les imprime el hipnotizador, ¿no? Es como, ese es el parecido que tiene con la hipnosis. Tal es aproximadamente el estado del individuo perteneciente a una masa, no tiene ya conciencia de sus actos. Bajo la influencia de una sugestión, un impulso irresistible lo llevará a ejecutar ciertos actos. Y este impulso es todavía más irrefrenable en las masas que en el hipnotizado, porque se acrecienta por reciprocidad. Entonces, aquí ubicamos otro término muy importante, que es la reciprocidad, ¿sí? Es decir, que en la masa el sujeto ubica a los otros de la masa y hay como un sentimiento recíproco, ¿sí? Que lleva a que la gente avance en esa protesta. Entonces Freud ubica aquí una diferencia entre la masa, digamos, como organización que se puede dar de manera aleatoria, de manera natural, con la masa artificial. Y dentro de la masa artificial ya ubica al ejército y podríamos ubicar también ahí a la policía, ¿no? En cuanto a la masa artificial nos dice, se emplea cierta compulsión externa para prevenir su disolución e impedir alteraciones de su estructura. Nos dice Freud que en este tipo de masa hay un espejismo, hay una ilusión, nos dice Freud, ¿sí? Y esta ilusión es del jefe o el líder, el general, por ejemplo, en el ejército, ¿no? El general de la policía, el ministro del Interior, ¿no? Hay como un jefe que, según lo que nos plantea Freud, es una ilusión, que permite controlar a la masa y tenerla bajo el dominio de lo que diga o no diga ese jefe, ¿no? Por eso la policía sale, golpea, y vuelve. Aquí no pasó nada, ¿no? Hay el aval de este espejismo que llama Freud. Bien. Nos dice, nos pone el ejemplo de la iglesia y del ejército,
y nos dice que en cada individuo hay una doble ligazón libidinosa. Cuando Freud habla de ligazón libidinosa, habla de un vínculo afectivo muy cercano entre los sujetos de la masa y entre los sujetos y el líder, ¿sí? Entre los policías, por ejemplo, y entre los policías y el general, ¿no? Hay como un sentimiento que los unifica. Que puede quebrarse, nos dice Freud, cuando entra la angustia pánica, ¿no? Cuando hay algún elemento externo que genere demasiado pánico como para que la masa se divida. Y eso hace que se rompan estas ligazones entre los sujetos y cuando eso pasa la masa puede quebrantarse, puede perder esa forma de unión que tenía antes, ¿no? Nos habla también del líder de la masa y nos dice que la pérdida en cualquier sentido del conductor, el sujeto no sabe a qué atenerse sobre él. Basta que se produzca el estallido del pánico, aunque el peligro siga siendo el mismo. Entonces, como regla, al desaparecer la ligazón de los miembros de la masa con su conductor, desaparece la ligazón entre ellos. Es decir, que si cae, por ejemplo, el líder, acá tenemos el monumento a Saddam Hussein, ¿no? Cuando hay la invasión estadounidense, cae Saddam Hussein, se desintegra, ¿no? el ejército de Hussein. Cuando desaparece el líder, la masa también se desorganiza, nos dice Freud, se pulveriza, ¿no? Bien. Tengo creo que un par de minutos, Esteban. ¿Estoy mal? Sí, ¿no? O como para Sí, sí, cerrar. sí, tranquilo. Sí. Bien. Entonces lo que sucede cuando tenemos un fenómeno social en el que las personas necesitan por A o B motivo salir a protestar, primero tenemos un evento traumático, ¿no es cierto? ¿Qué es un evento traumático? Aquello que detona el estallido social, algo que viene a romper el equilibrio, entre comillas, de equilibrio, ¿no? Porque siempre hay algo que por ahí nos incomoda, algo que no anda bien, pero dentro de todo hay un equilibrio. Cuando algo llega a romper este equilibrio, entonces el sujeto tiene la opción de elegir qué hacer. Freud nos hablaba acerca del afecto, cuando menciona la histeria, por ejemplo, y habla acerca de que si el afecto es reprimido va al cuerpo, ¿no? Ese afecto que se reprime, que no se puede abreaccionar, utiliza esa palabra Freud, cuando ese afecto no se puede poner en palabras, en acciones, entonces va al cuerpo, ¿no? Hay algo de eso también en la protesta social, porque ese afecto está latente, el enojo, la ira, la furia, ¿no es cierto? Llega un presidente y dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a poner estas medidas económicas, a nadie le gusta, mucha gente se enoja y reprime ese afecto, pero mucha gente se enoja y logra sacarlo fuera, ¿no? ¿Cómo lo hace? Por medio de la masa, por medio de la protesta, por medio de esa aglomeración de personas que pueden salir a la calle a protestar, ¿no? Y ahí ubicamos entonces la diferencia entre la masa que se organiza de esta forma, en la que salen jóvenes de un barrio, por ejemplo, se encuentran con la manifestación en el centro de la ciudad y se juntan con ellos y van a protestar. Eso es bastante natural. En cambio, la masa por el lado de la policía, en este caso la fuerza represiva del Estado, está organizada y las acciones que hace la policía, por ejemplo, son mucho más deliberadas y tienen mucha mayor potestad de decidir que las acciones que hace la masa, ¿no? O sea, el policía que golpea al ciudadano está mucho más consciente de lo que hace que el ciudadano que lanza una piedra en contra de la policía, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Al tema de cómo el control, digamos, por el lado de la institución del Estado está regido por un orden jerárquico y cómo ese control tiene cierto discernimiento, tiene cierta forma de ubicar ahí un pensamiento, ¿no? Un actuar siendo consciente de lo que se hace, a diferencia de la masa, que es como este actuar enardecido del que nos hablaba Freud y que les acababa de comentar hace un momento, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que quería comentarles hoy, así que, bueno, te doy la palabra, Esteban, seguimos. Muchas gracias, Henry, por tu exposición. Quisiera abrir un espacio si todos los integrantes de aquí tienen alguna pregunta, pueden hacer algún comentario sobre lo que eh, Henry ha dicho. Doy espacio para ese diálogo. ¿Qué tal? ¿Puedo participar ahí? ¿Qué Claro tal? que Saludo con sí, todos. Mauricio, buenas noches. Chévere por el espacio que se está ofreciendo y pues es bien interesante que nosotros podamos construir a partir de la psicología este tipo de, hablando sobre política y todo, ¿no? Porque es lo que básicamente nos concierne también.
un poco yo quería hacer una pregunta porque no sé si estoy mal o estoy entendiendo mal, si de acuerdo a lo que estaba hablando la persona que estaba exponiendo hace un momento, hablaba de que la masa también puede ser la policía, pero en cambio, justamente Gustavo Le Bon habla de que más bien la masa no tiene una organización. Entonces, no sé si es que de pronto yo no, en esa parte no sé si no está claro, porque en este caso sería la masa, sería de pronto la sociedad que, digamos, en ese momento, justo por ese estallido social, se desata, ¿no? En la calle. Entonces, esa es una cuestión importante que nosotros analicemos, porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en las últimas protestas sociales, en la última protesta social que se dio, se aprovechó de esa situación, grupos primero se aprovecharon para justamente aprovecharse de esa masa y claro, en el fervor de ese sentimiento, la gente fue y quemaron la Contraloría y bueno, y sucedieron un poco de sucesos en este sentido. Entonces, ahí se menospreció justamente el sentido justamente por el que la gente estábamos protestando en esos momentos y prácticamente se desconoció y quedamos como un grupo de vándalos que destruimos la ciudad de Quito, ¿sí? Eso quisiera más o menos de pronto que un poco podamos declarar. Y no sé si es que les interese hablar también justamente de este contexto que a mí me parece que es el más actual, lo que pasó recientemente el año anterior, como ejemplo claro. Listo, Mauricio, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, por tu aporte también. Sí, justamente Freud en este texto analiza el texto de Le Bon, ¿no? Sobre la psicología de las masas. Hace un análisis del texto y luego Freud plantea que el ejército y la iglesia son masas artificiales. O sea, ¿qué es una masa artificial? Una masa que está jerarquizada primeramente y que al líder lo tiene como un general del ejército, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hace la jerarquización de la masa es que justamente lo que trataba de transmitirles es que esa jerarquización permite al sujeto que haya cierta capacidad de decisión ahí. Porque, por ejemplo, cuando nosotros ubicamos a la policía que dice no somos todos, son casos excepcionales, hay algo de decisión ahí, porque el policía cuando va a la protesta, cuando va a la manifestación, decide golpear. No es que no tiene otra opción. A diferencia de la masa, por ejemplo, ¿no? Cuando sale una manifestación y la gente está muy enardecida, lo que Le Bon nos dice ahí es que eso se contagia, ¿no? Que la gente mira a la persona, entonces hay un enardecimiento que se contagia. Entonces el sujeto agarra una piedra, lanza la piedra, pero en ese momento no tiene control sobre sus actos, nos dice Freud. No hay un 100% de control sobre lo que está haciendo, está enardecido. Entonces hay nos dice Freud que hay como una especie de liberación pulsional, ¿no? Como si la pulsión pudiera salir sin ese mecanismo de la represión. Eh, entonces esa es como la diferencia que yo quería también marcar, ¿no? Como la decisión, por ejemplo, del lado de secuestrar, de desaparecer, de torturar, no tiene que ver con el momento de estar enardecido, ¿no es cierto? Como en una manifestación popular. El policía no está enardecido cuando secuestra y tortura, ¿no? Hay una decisión ahí. Entonces iba como a marcar esa diferencia. Gracias, Mauricio. Gracias también. Ujú. Yo quería preguntar algo a Henry, ¿no? Henry, tú ubicas en la protesta, por ejemplo, una masa, ¿sí? Em, en donde Freud también habla de este sentimiento oceánico que tiene la masa, es decir, un sentimiento de omnipotencia, ¿sí? Una sinergia que tiene la masa. Dentro de esta masa hay una matriz de identificaciones, es decir, todos se identifican hacia un líder. ¿Dónde, según tu criterio, podría estar, por ejemplo, la figura de líder en la protesta social? ¿La protesta social de Ecuador, la última, o en cualquier protesta En una social? protesta social, por ejemplo, ¿dónde emerge el líder, ¿no? O cuál sería, digamos, el amo, el discurso amo que les lleva a hacer algo, ¿no? Yo ubicaría ahí eh, que siempre hay una voz que puede permitirte identificarte con algo, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, Leonidas Issa es una clara voz que se manifestó en octubre de 2019, ¿no? Entonces la gente ubica ahí una persona que dice, estamos haciendo esto.
creo que ahí, por ejemplo, en esa protesta, si ponemos un ejemplo, podría ubicarse ahí, ¿no? Leonidas Diza, por ejemplo, es un claro referente de cómo una idea hace que la gente que está protestando se identifique, que también conlleva un sentir popular en el que realmente hay un malestar, ¿no? Que no es solamente la idea, digamos, de un líder. Hay un malestar ahí que se puede verificar, que se puede vivenciar, digamos. Y lo diferencia también, por ejemplo, del líder en cuanto a la masa artificial, ¿no? Porque ¿qué le dice el ministro del Interior a la policía? Le dice, tienen que defender la ciudad, tienen que defender el Estado. La policía ni siquiera tiene idea de lo que es el Estado, no tiene la menor idea. Pero el que sale a la calle sabe que tiene hambre, o que puede que para mañana no tenga para el pasaje, ¿me entiendes? Entonces hay algo ahí de diferencia entre la masa y la masa artificial. Y en el líder también, en la forma en cómo el líder se manifiesta, digamos, y lo que dice y qué es lo que dice, ¿no? Muchas gracias, Henry. Em, ¿Alguien más de pronto tiene alguna pregunta al expositor? Sí. Compas, buenas. Hola Buenos Freddy, ¿cómo días a estás? todos. Bueno, Chévere. Chévere este tipo de conversaciones porque es importante desde el punto psicológico empezar a debatir y discutir las diversas problemáticas que hay en las diferentes organizaciones, en la comunidad. Esa problemática de la lucha de poder siempre va a existir en toda comunidad. Comentarle con el amigo Mauricio que decía acerca de lo que les lleva a la masa a moverse, yo creo que primero es la problemática, o sea, es la problemática es la que te mueve, la que te decide, porque tú te das cuenta de que le están afectando a tu pueblo, a tu comunidad, a tu ente, a tu estructura social. Porque si alguien, hablemos de la burguesía, si el sujeto burgués no se va a sentir afectado. Entonces, el que se siente afectado es el proletariado. Entonces, al sentirse afectado, él no sabe cómo expresarse. Todos tienen esa ira, tienen la ira, la frustración y tanta cosa que tiene el proletariado. Pero necesitamos de una motivación y ahí entra el juego de líder. Entonces, el que dice vamos, o sea, el que vamos y te empuja los sujetos que están con esa ira, lo único que hacen es reaccionar al momento de que alguien les dijo vamos y empieza la revuelta. Y cuando no tenemos del otro lado del gobierno, no tenemos, ¿no es cierto?, quien controle esa problemática, suceden cosas como la que está pasando en Colombia, no hay un control, no hay ninguno de los dos quiere ceder, entonces nace la problemática donde el verdadero afectado son todos, todo un país, toda una comunidad. Eso, compas, en algo para muchas gracias, Freddy. aportar. ¿Sabes? Muchas gracias, Freddy. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la siguiente exposición que nos va a dar el psicólogo Sergio Carrillo. Él es estudiante del doctorado en salud colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y su tema de hoy es violencia económica y subjetividad. Buenas noches, Sergio, te damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy mal psicólogo, pero buena persona. Entonces yo me he separado de la psicología un poco. Y más bien voy a topar elementos de orden sociológico. Yo soy psicólogo social de la Salesiana, pero les voy a contar sinceramente que los psicólogos sociales no somos como nadie. Los psicólogos no nos ven como psicólogos y los sociólogos no nos ven como sociólogos. Entonces es un poco que estamos en unos limbos ahí bien, bien interesantes también. Yo quería comenzar voy a cambiar un poco el orden. Entonces, yo quería situar justo la problemática de la que hablaba Henry respecto a esta cuestión de la masa y la violencia. Para mí la violencia es la anulación del otro, ¿no? Quiero situar algunos puntos de partida, esto como conceptual, y esta anulación del otro puede ser muy, muy básica, ¿no? Es el niño que le dice no a la mamá. Sí, ya le dijo no a la mamá y la mamá entró en angustia, ¿no? Entonces esa es una angustia muy,
muy desesperante cuando el niño comienza a caminar, ¿no? Cuando desarrolla su autonomía, tiene la posibilidad de separarse de la madre. Y esa anulación también va desde esta óptica en una óptica liberadora, digamos, o emancipadora, si se quiere decir. Entonces, Frantz Fanon, que es un gran autor, dice que la violencia que ejecutó el ejército argelino de liberación era una violencia que realizaba a los sujetos nuevos que requería el Estado argelino. Había una guerra, Argelia estaba colonizada, y el ejército argelino de liberación era un ejército popular, era un ejército campesino. Y mientras se ejecuta esa violencia, el ser mismo se desarrolla, el ser mismo nace, digamos, es un nacimiento de sangre. Entonces sí hay una diferencia entre la violencia de los policías, que siempre tiene un carácter represivo, y una violencia emancipadora que le permite al ser programar y soñar un mundo nuevo. Y ahí entra este campo, la política, que yo lo entiendo como un campo donde hay una serie de seres individuales y colectivos que interactúan de acuerdo a sus fines. Los fines están claros, siempre estuvieron claros los fines del FMI. Lo que no tenemos claro es cómo reaccionar ante esos fines. ¿Ya? Y ante esos fines y ante el sistema en el que nacemos, nosotros nacemos preexistentes, ¿no? Nosotros preexistimos al lugar donde nos inscribimos. Es decir, nosotros no decidimos nacer en Cuba o nacer en Venezuela o nacer en Irán, ¿no? Eso ya está. Yo aquí como tortillas, pues estoy en México, ¿sí? Pero obviamente yo nací en Ecuador no voy a comer tortillas de las que se comen acá jamás. No, porque soy ecuatoriano, me toca adaptarme, pero esa es la cosa. Y esto propone dos cosas. Hay una estructura social, que es una estructura fundamentalmente económica, y es económica no en el sentido de la mercancía, sino es económica en el sentido que reproduce y produce la vida. Estoy oyendo la ponencia que está haciendo Lynch. Y el sentido que reproduce y produce la vida tiene unos intercambios simbólicos y unos intercambios materiales, digámoslo así. Y estos intercambios permiten que el individuo cree su subjetividad y a la vez permite que la sociedad se reproduzca, ¿no? Y ahí tenemos que hemos creado grandes instituciones, el seguro social, también hemos creado grandes familias, hemos hecho un poco de cosas, a veces muy crueles, hemos hecho instituciones represivas que se encargan de desaparecer literalmente a las personas. Muy crueles, ¿no? No hemos entregado ni siquiera los cuerpos de quienes murieron el año anterior en este escenario de reproducción. Es un escenario súper alienado. Y me remitiré para situar esto, yo me remito a varias hipótesis, ¿no? Que la estructura productiva, digamos, es concordante con las patologías que existen, aunque no las limita. ¿Por qué no las limita? Porque el sujeto tiene un campo de acción. Aquí hay una discusión que es súper profunda entre los materialismos, ¿no? Los materialismos te dicen todo está determinado. Y sí, entonces si todo está determinado, apagamos la luz y nos vamos a dormir. Entonces, autores como Bourdieu, Fabry, Rotchinger, todos estos, Habermas incluso, te proponen que hay una posibilidad de cambio de la estructura social en sí los sujetos mismos. También yo parto de otra hipótesis que es que nuestras instituciones de reproducción suelen ser fundamentalmente crueles, tienen una crueldad intrínseca. Hay una institución total, todas las instituciones se parecen. O sea, si tú creciste en un colegio, el colegio se parece al hospital. Está organizado por horarios, tiene uniformes, tiene grados y tiene jerarquías. Y ahí sitúo la patología, que sería el campo de la clínica, ahora yéndonos a este campo de la clínica, como un resultado del proceso económico. Esta es una aventura súper peligrosa, ¿ya? Porque entonces la gente te dice, no, pero él tiene una condición genética. Sí, está bien, ¿sí? ¿Cómo se lee y cómo está interactuando esta condición genética o esta condición ambiental? No, es que hay una condición ambiental. Claro, estamos liberando plomo a la atmósfera en los combustibles que nos transportan, y este plomo es un neurotóxico.
Entonces, yo me voy por una primacía absoluta de lo social. Sí. Y eso me propone a mí varios niveles de desgaste, donde la discusión de desgaste de los individuos, ¿sí? Para generar riqueza, donde la discusión no es sobre si esta patología o esta enfermedad está situada en la salud mental. Yo pienso que es interseccional. Entonces, es imposible hablar de una cuestión biológica o de una cuestión de salud mental sin efectos biológicos, ¿no? La anorexia, la bulimia, son unas cuestiones de salud mental que tienen efectos biológicos súper fuertes. La ansiedad tiene efectos biológicos. Entonces, somos una subjetividad encarnada, o sea, una subjetividad con cuerpo, y ahí está mi pensamiento. Y les voy a proponer algunos escenarios, que esto es lo fundamental, y me va a remitir a algunos autores. Entonces, cuando nosotros analizamos los procesos de desarrollo histórico, vemos cómo la subjetividad ha jugado a favor y en contra de los individuos. Y voy a situar la problemática de la localidad de Sumbawa, no sé si la conocen, si fueron al Quilotoa, sí, por ahí está Sumbawa, ¿no? ¿Qué pasa con Sumbawa? Sumbawa fue una hacienda hasta 1945. Deja de ser una hacienda, o cerca de 1945, no lo recuerdo con exactitud, porque entra la reforma agraria. Y la reforma agraria en Ecuador comienza en 1905. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó estos 40 años, ¿no? Que no permitieron que esa hacienda sea una hacienda. Y la respuesta está que esa hacienda sea parcelizada, que se entregue a los campesinos, a eso me refiero. La respuesta está en la subjetividad de los individuos. Los indígenas que habían sido colonizados, desplazados, sometidos, y no tengo miedo de decirlo, porque no soy Núñez del Arco para decir que quiero un gobierno realista en Ecuador. Sí, estos indígenas que fueron literalmente excluidos totalmente bajo criterios raciales que finalmente son inventados en el siglo XVI, XVII, defienden el modelo de Hacienda por casi 40 años. Y lo defienden porque aún en estas condiciones en que había prisión por deudas, había mecanismos de concertaje, el modelo de Hacienda constituía la forma vital que tenían ellos de estructurar su economía, su aparato psíquico y su subjetividad. Ya, esta produce desnutrición, produce muerte temprana. Si ustedes analizan ahora, el día de hoy, la pirámide poblacional de Sumbawa, el promedio de vida está 10 años abajo. No, en términos absolutamente reales. O sea, esto no es así como, es que la gente se queja de que son excluidos. No, son excluidos. Sí, el censo del 2010 les da 3 años de educación en promedio. El promedio nacional es 9.8, para que ustedes tengan una referencia. Y quienes estamos aquí tenemos más de 10 años de educación, por ejemplo. Entonces, eso. Y entonces estas subjetividades juegan en contra de un cambio social que parecería necesario. Y la izquierda, que es quien ayuda a que se conformen estas exigencias de que la tierra sea de los campesinos, pensando en un modelo de revolución, se queja de que los campesinos no quieren terminar con la hacienda. ¿Sí? La izquierda le dice, ellos no quieren terminar con la hacienda, pero están equivocados porque la revolución llegará. Y nosotros repartiremos las tierras. Es una cuestión súper ingenua. Y entonces es una cuestión totalmente diferente. Y yo lo que propongo con esto es que aún en las condiciones que son súper contrarias a nuestra vida, a nuestro futuro, nosotros vivimos y tenemos posibilidades de resistencia. Y la resistencia se estructura a través de la organización social directa, o sea, si nos vamos a lanzar piedras, yo les apoyo. No me va a ir muy bien, ¿sí? Porque no corro muy rápido, pero tendrá todo, o sea, yo estaré muy de acuerdo con que esa sea una forma de resistencia. También hay otras formas de resistencia. Las compañeras feministas nos pueden venir a dar toda una cátedra de las millones de formas de resistencia que han estructurado. Los compañeros zapatistas acá, las compañeras zapatistas acá, los compañeros de las cooperativas, de la economía popular y solidaria. Entonces,
a pesar de todo lo que estamos viviendo en la actualidad, hay unas formas de resistencia que se sitúan del lado de lo colectivo. Y yo ahí pensaba justo en lo que decía Henry. La neurosis ya no nos está alcanzando como paradigma para explicar esta sociedad. Quizás como psicólogos debemos movernos a unos paradigmas más complejos, porque ya no es ni siquiera una dinámica de clases concreta. Lo que vivimos ahora es una dinámica de categorizaciones emergentes respecto a los espacios sociales donde nos movamos. Si yo me muevo a no sé, poner un ejemplo, si yo me muevo a Cumbayá, resulta que soy muy poco blanco, por ejemplo, ¿no? O sea, en ciertos círculos, ¿ya? Podrían discriminarme por mi color incluso. Entonces ocupo otra categoría. Pero si yo me muevo en otra dirección, digamos, soy una persona que tiene otro tipo de recursos, entonces ocupo al mismo tiempo dos categorías. Lo que pasa es que el neoliberalismo ha sabido jugar e interpretar estas categorías en función de la reproducción y la apropiación. Y ahí yo tengo unas preguntas, más que unas respuestas. ¿Es la patología la forma fundamental de resistencia? O sea, esos que nosotros llamamos enfermos, ¿sí? Aunque ahora los disfrazamos de muchos términos, ¿no? Desadaptación, nos ponemos medio románticos a veces, ¿no? Pero sigue el núcleo ahí de que Foucault consideraba lo patológico, que autores como Canguilhem consideraban lo patológico. No son quienes están resistiendo físicamente el embate del neoliberalismo, no son quienes sufren los efectos de esta desarticulación social, no son los que realmente están resistiendo con su cuerpo estos efectos. Nosotros no nos vamos a jubilar, ¿ya? Les cuento un secreto. Quizás algunos de ustedes sí, yo no tengo muchas aportaciones, pero les cuento un secreto. Quizás no haya jubilación. Depende de cómo la luchemos. Sí. Nuestro cuerpo del futuro, desgastado, viejo, no será el cuerpo que resiste a los embates del sistema social. Esa es mi pregunta. Sí. Porque lo que pasa es que las categorías de la patología no nos alcanzan para el mundo nuevo. Y creo eso, creo que hay que crear el mundo nuevo. Y creo que tenemos que apropiarnos, es urgente apropiarnos de términos como la flexibilización, no apropiarnos de la flexibilización, sino apropiarnos del emprendimiento. Ahora resulta que el emprendimiento te sitúa en el mismo nivel Airbus que emprende con algunos milloncitos, ¿sí? ¿No? Que a un tipo que vende caramelos. Y no son lo mismo, son diametralmente opuestos, además. ¿Sí? Te sitúa como emprendedor al tipo que tiene una bicicleta y entrega Uber. Eso es ridículo. ¿Sí? Él no es un emprendedor, es alguien que por su subsistencia está obligado a ejecutar una estrategia de supervivencia. Y finalmente lo que les quiero decir es que hay unas posibles lecturas. Hay que repensar la noción de lo público. Creo que hay que ir hacia adelante. Hay que repensar la noción de lo público como espacio de disputa. Ahí sirven las categorías que a mí no me gustan, como el derecho. Ya, hay que repensar la noción del otro, porque el otro ya no se puede seguir entendiendo como una amenaza, ¿no? Aquí en México les quitan la seguridad social a las y los mexicanos porque el gran cuestionamiento y la gran publicidad se basa en lo siguiente, se basa en por qué alguien tiene más derechos que yo, que todos tengamos los mismos derechos, pero debería ser al revés, pues, o sea, que todos tengamos seguridad social, pues. O sea, no puede ser, ay, tú sí tienes médico, que nadie tenga médico. O sea, ¿cómo funciona esa lógica de ahora? Sí, porque esa lógica es la lógica individual del neoliberalismo, yo veo por mí, nadie más ve, ¿no? Y hay que reformular nuestras lecturas psicológicas del estado de ánimo, de la ansiedad, de la depresión, de esto. Y finalmente acabo con la cuestión de la hiperproductividad, de la autorrealización.
¿por qué los estudiantes están tomando Adderall en las universidades? ¿Por qué quieren ser hiperproductivos? Yo me drogaba para salir de la universidad, no me drogaba para ir a la universidad. Es ridículo drogarse para ir a la universidad, ¿ya? O sea, no sé. Bueno, y les dejo con esto, ¿no? Con varias ideas para pensar el mundo del futuro. Ya sé que me extendí, perdón. Bien, perfecto, Sergio. Abrimos una ronda de preguntas para el tema de Sergio Carrillo. De los que deseen intervenir, ahorita tienen espacio en el micrófono, por favor. Bueno, y un comentario. Me pareció bastante interesante tu exposición, Sergio. Me gustó mucho todo lo que dijiste. Retomando el tema del cuerpo, es interesante cómo se propone un sistema económico en el que el sujeto esté destinado a trabajar para llegar a fin de mes. Eso es lo que hoy, por ejemplo, se vivencia en Argentina, ¿no? El 45% de los argentinos están catalogados bajo la línea de la pobreza y el salario que perciben, digamos, que se ubica en esa ganancia mensual, está destinado a pagar un alquiler, pagar una alimentación y salir a fin de mes, ¿no? Entonces los cuerpos son mercancía hoy por hoy. Es como si el cuerpo, nuestras vidas fuesen parte de esa mercancía del capital, ¿no? Como un sistema económico se introduce en las vidas de todos los sujetos, haciendo que sea muy complicado tener voz o tener voto en cuanto a las decisiones que hacen los grandes grupos económicos, ¿no? Los bancos, por ejemplo, las cadenas de alimentos, los supermercados, aquí tienen el monopolio. Pueden fijar los precios de los alimentos acorde a los intereses que tengan, ¿no? Entonces, hay algo de cómo el cuerpo resiste, pero resiste hasta cierto punto, ¿no? Cómo es que nosotros como sujetos, como seres humanos, digamos, estamos como mercancía dentro, como un producto más del mercado, ¿no? Eh, bueno, ese comentario y nada más y muy buena tu presentación, Sergio, gracias. Perfecto. Yo tenía una consulta para Sergio. Sergio, ¿tú ubicas la violencia como una anulación del otro desde la parte negativa, desde el no? ¿Sí? Em, ¿Existiría en esta lucha dialéctica que tú haces, por ejemplo, entre un sujeto que resiste y una institución que insiste, algún límite de la violencia? ¿La violencia puede llegar a un límite o es sin límite? Y por otro lado, por estructura, ¿sería contradictoria o habría alguna forma de ser conciliadora? El sujeto con una institución que insiste. O sea, yo voy a decir algo que no es muy popular, ¿ya? Pero la violencia es necesaria, ¿ya? Bajo el criterio de que uno necesita anular a los otros para tener autonomía. O sea, no es posible voy a poner un ejemplo, ¿no? No es posible en una situación de maltrato no anular a la otra persona. Como emancipación es necesaria, sí. De que tenga límites, lo humano se reinventa, ¿no? O sea, parecía imposible que la violencia policial La violencia policial nosotros ya la vivimos en los 80, o sea, no era algo desconocido, pero parecía imposible que la violencia policial avance más. O sea, a mí me parecía imposible. Y octubre de 2019 nos demostró que la violencia policial puede ir más lejos. Y hay videos de policías colombianos botando cuerpos a los ríos. Y tienen el mismo entrenamiento. Y tienen los mismos juguetes. ¿Sí? Tienen los mismos uniformes. Entonces yo asumo que quizás no tenga límite. Creo que lo más cruel, o sea, creo que sí hay unos niveles de crueldad, es el caso argentino y las dictaduras del Cono Sur, ¿no? La desaparición absoluta de los cuerpos. Pero a nosotros nos pasó, y sin que la policía esté incorporada. Sí, mi papá murió en agosto por la cuestión del COVID. Lo único que me asustaba es no encontrar su cuerpo. Ya, no me asustaba nada más, de hecho. Y yo les digo, si la policía se perdieron los cuerpos, ¿cómo están esas familias? Sí,
¿Cómo están esas familias que no tienen el cuerpo? Esa es una violencia que no es policial y ha superado cualquier límite. O sea, entonces pareciera que no tiene límite. Y les digo eso porque se piensa en la violencia y se piensa en el tolete, ¿no? Yo creo que hay que alejarnos un poco de ahí. Sí, porque también es violento el hecho de cortar los diálogos, ¿no? Por ejemplo, qué violento el gobierno que empieza, ¿no? Luis Pachala, secretario de Comunicación. ¿A qué nacionalidad indígena le preguntaron? Él ni siquiera es indígena, criticado en Guaranda por ser mestizo disfrazado, ¿no? Ese es un tipo de violencia, digo, no sé. Pero yo creo que eso más o menos por ahí está mi respuesta. Muchas gracias, Sergio. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con el psicólogo Antes antes iba a sacar a lo que decía Henry. Hablaba de los monopolios. Pero aquí hay que hacer un análisis. ¿Quién consume a los monopolios? O sea, la misma gente que no tiene de pronto capacidad económica, la misma gente consume a los mismos monopolios que siempre criticamos. Entonces es necesario, desde el punto de la psicología, hacer un estudio de por qué esta misma gente, y tal vez hasta caemos nosotros mismos. O sea, estamos hablando a los monopolios, al supermercado, aquí, por ejemplo, en Ecuador, a los maxis, a los ferisariatos, pero al momento de ir a comprar, vamos a comprar ahí mismo y caemos en lo mismo. Entonces nosotros, como psicólogos, debemos influir sobre las personas haciendo un estudio y buscando un contexto donde las personas de baja economía se puedan generar sus negocios dentro de ellos, como era antiguamente en el trueque. Entonces no había una diferencia de clases sociales, porque salían a las famosas plazas y hacían el trueque. Entonces unos traían papas, otros traían granos e intercambiaban. Y no le daban más dinero, más dinero a los empresarios. Y eso se ha perdido, actualmente se ha perdido. Actualmente nosotros mismos somos los consumistas, o sea, y caemos en el mismo consumismo. Digo, también me incluye, a veces es como la novelería irte a los maxis. Pero en sí tratamos, por lo menos sí trato de evitar el consumo en los maxis y en los monopolios, y trato de comprarle a la vecina del barrio, a la vecina que siembra las hortalizas. Entonces, por ahí debemos empezar el cambio. O sea, por ahí se debe empezar a concientizar a la gente, a no caer en los monopolios. Ahora, el pana Sergio hablaba de violencia, ¿no? De la violencia policial. Es como el Estado la ha transformado ahora, lo ilegal lo hacen legal. O sea, ellos lo dicen que están por controlar al pueblo, por controlar la violencia, y al sujeto que reclama, ¿no es cierto? A las masas que están reclamando, que están protestando, hoy se ha puesto de moda llamarles vándalos. Entonces, y lo peor, cuando estábamos hablando con el anterior compa, hablaba del caso de Ecuador. El mismo, y puedo ratificar, porque yo sí estuve en octubre ahí en la marcha, que el mismo gobierno se encargó de entrar a la Contraloría. Y eso le hizo que el mismo gobierno tenga un nombre para decirles a los protestantes, vándalos. Entonces, tuvieron como una justificación para decir que los protestantes son vándalos, son delincuentes, son todo lo que metían en las cadenas de televisión. Entonces, para concluir, pienso que nosotros como psicólogos debemos entrar a analizar esos temas de la violencia del Estado, porque los grupos populares no tienen quien los ampare, quien los defienda, que simplemente el Estado con todo su poder te atacha y te pone al protestante como lo peor.
como el vándalo de la historia. Eso, compañeros. Perfecto, Freddy. Ahora sí, te presento a todos. El psicólogo organizacional Freddy Suntasi, introducción a la psicología política. Vamos a escucharle a Freddy en su exposición. Muchas gracias, Freddy. A ver, compas, un segundo. Freddy, ¿estás con el micrófono apagado? Ya, ahí estamos bien. Ok. Cuando empezamos a hablar de este tema en el grupo que tenemos de la asociación, me era muy interesante empezar a hablar de estos temas del psicólogo político, la psicología política, porque vemos que aquí en Ecuador no es todavía reconocido ni la psicología clínica, y menos tratarse de un psicólogo, la psicología política, la psicología del deporte, la psicología, ni la misma psicología organizacional. Y de hecho la psicología organizacional se ha alejado prácticamente de la psicología, porque tú entras a un trabajo y prácticamente te toman como administrador. El psicólogo que va a realizar la parte administrativa de la empresa. Entonces la psicología lo dejaron a un lado. Y por eso es que tomaba esta parte de nosotros como asociación e irnos haciendo reconocer lo que hacemos las diferentes líneas de la psicología, en este caso la psicología política. Entonces, compas, para más o menos empezar hablando de la introducción de la psicología política, tenemos que empezar desde 2500 años antes de Cristo, con Platón, Aristóteles, que decía, somos animales políticos. Entonces, desde ahí ya empezábamos a ver la política, y de hecho se creó la política para organizar la ciudad, cuando en principio de los tiempos en los griegos. Entonces, a partir de 1910 tenemos ya se introduce la psicología política con Le Bon, que es considerada considerada una ciencia, pero él dice que él considera de que no es una ciencia porque dentro de la política se encontraba errores. Entonces, al momento él dice, no podemos llamarle ciencia. Entonces, recién en 1981 la psicología política, antiguamente la llamaban psicología de la política. Entonces, recién en 1981 le transformamos como psicología política. Entonces, ¿cómo definimos a la psicología política, no es cierto? Se basa en los procesos psicológicos como la percepción, motivación, cognición, aprendizaje, entre otros, con el fin de estudiar los fenómenos políticos, así como las colectividades y las masas. Entonces, un concepto personal, o una definición personal en este caso, sería que el sujeto político estudia la subjetividad o diversos individuos. Porque aquí en la psicología política lo que estudiamos es la relación de poder, el vínculo de los seres humanos entre el poder